Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un programa más de Derecho a Fondo, que no es un programa cualquiera. ¿Por qué, Juli? No sé, ¿por qué? A ver. Bueno, nos presentamos primero. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. El mío, Julieta Tobal. Y hoy estamos de festejo, ¿no? Sí, así es. Alguien cumple años acá. Alguien cumple años y no soy yo por ahora. No. Bueno, feliz cumple, Juli. ¿Cómo estamos? ¿Cómo pasaste el día? Muchas gracias. Muy bien, pesa los cortes. Estuvo Hoy- complicado el día. Hoy fue un día medio trejeado, ¿no? Sí, pero bien contenta. Bueno, hoy tenemos un programón. Vamos a estar hablando de derecho laboral con un especialista, con un influencer también del tema, podemos decir, y vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho. Yo tengo muchas preguntas, muchas dudas. Hay muchas preguntas. También hoy vamos a tener la presencia telefónica de Martín Casares, con quien vamos a estar hablando acerca de, bueno, las últimas novedades con el decreto y la designación de los jueces de la Corte y todo lo que eso conlleva, que es todo un mundo que hay que desandar, ¿no? Bueno, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @derechoafondoRUA. También estamos en X, Derecho a Fondo. Y también pueden volver a escuchar el programa o los programas anteriores si se los perdieron en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. Queremos agradecer en la operación a Leandro Salas, en la producción a Agustín Boteatos y como siempre también a Clara Llanera, Clara Sirven y Laura Llanela, ya ahí mezclamos los nombres, en la coordinación, que siempre están ahí al pie del cañón. Y si te parece, Juli, empezamos. Empezamos. ¿En dónde? En Derecho a Fondo. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Vamos a hablar con un especialista en Derecho Laboral. Vamos a develar el misterio. Estamos con el doctor Esteban Diego de Albuquerque, abogado laboralista, docente en la Facultad de Derecho de la UBA desde el año 2011. Mejor conocido como Soy Jurista. Enseña Derecho Laboral en las redes y ya subió más de 400 videos en YouTube sobre el tema. Director de la Academia de Juristas, donde enseña todo lo que sabe sobre el ejercicio profesional. Esteban, te saludamos formalmente. Esteban o Soy Jurista, ¿cómo te identificás? Como quieras, o sea, a mí me encanta que me digan soy jurista, Esteban, nada, la que quiera, nada. Bueno, Sin bienvenido, presión. jurista. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Mira, ya empiezo con el marketing. El marketing. Te principio. sale de memoria, digamos. Estás durmiendo y metés ahí el bocadillo. Son muchos 400 videos y muchas veces dije jurista, hiciste clic en el lugar indicado, pero me encanta, me encanta. ¿Cuándo Gracias por la invitación. arrancaste, Esteban, con los videos? En pandemia. En pandemia yo tenía que dar clase y de repente dicen, che, se cierra todo. Y yo la verdad no sabía usar Zoom, no sabía usar Meet, no sabía nada. Y me gustaba mucho YouTube, seguía a muchos youtubers, por jueguito, nada que ver. Y dije, voy a hacer una clase en YouTube. Estuve como un mes para aprender a editar. Pero la subí y fue una bomba. Tipo, fue el primer video que subí, ya tiene, no sé, como 40.000 vistas para hacer una clase de derecho de 1 hora y media. Es una locura. Y me encantó la idea, me copó y bueno, no paré. Yo en pandemia debo decir que lo escuché, por supuesto. Vos- Y fiel oyente. Sos fan desde los comienzos. Y sí, porque fui alumna de él. Mirá, no tenía ese dato. Bueno, en más de 10 años de docencia, casi 15, habrán pasado muchos estudiantes que hoy los tendrás consumiendo los videos que producís. Es re loco. Igual nada que ver en diferencia de números. Pues yo antes, un cuatrimestre capaz tenía 40 personas. Y ahora capaz, en el video que subí hace 2 días, lo vieron 2.000 personas. Yo no lo puedo procesar todavía. O sea, es una locura. Sí, pensar en lo que es la cantidad de gente detrás, ¿no? Como Total. de un número. Ahora, Mucho cariño. lo interesante es que cuando arrancaste no tenías demasiado conocimiento de lo que son las herramientas informáticas y la edición, ¿no? No, pero yo venía trabajando mucho, tipo 14 horas por día, a full, y de repente se paró todo, tribunales paró, y aproveché toda esa energía y me puse a ver tutoriales de YouTube de todo. O sea, me puse a estudiar cómo ser youtuber, cómo editar, cómo poner la luz, el micrófono, los programas de gestión. Puro autodidacta. Habré consumido más de 10.000 horas de marketing, de aprender a usar cosas y la verdad lo vale. Es un gustazo.
Y bueno, además vos hiciste este comentario de, bueno, hiciste clic en el lugar indicado, que como estrategia de marketing funciona, ¿no? Porque uno a veces cuando entra, te quedás, escuchás y decís, bueno, voy a prestar atención a este video. Además me gusta mucho la pedagogía y la pedagogía y el marketing van de la mano, porque vos decís, ¿cómo hacer para que esta persona entienda? Y para mí las claves es que lo disfrute, que esté motivado, que sepa que le va a servir. ¿Y cómo es el tema de, vos a veces respondés muchas dudas así como de forma de consultas gratuitas en algún punto, ¿no? Como que es, cierto punto, algo gratuito que brindás a los abogados y mismo a los que no son abogados y que tuvieron algún tipo de perjuicio laboral o lo que fuere, que uno se informa a través de esos videos, a través de tus videos, a través de tu información, de forma gratuita, entre comillas. Sí, o sea, la idea es que en realidad no es una consulta gratuita, es como una clase gratuita de derecho. Son abiertos los videos. Sí, porque la consulta es muy focalizada. Y en derecho tenemos el problema de que todo depende. Todo depende. Porque si alguien en la calle me pregunta, che, ¿cuántos días me corresponden de vacaciones? Vos capaz le decís 14, pero capaz es cualquiera, porque capaz se aplica otro convenio colectivo, capaz la antigüedad del trabajador era más de 15 años, capaz trabajaba en el sector público. Entonces todo depende. Entonces la consulta es para el caso en concreto y por eso el Colegio Público de Abogados dice que la tenemos que cobrar. En cambio esto es educación y la educación tiene que ser gratuita para todos. Para mí estoy convencido de eso y quiero transmitirla. O sea, yo vine a este mundo a enseñar lo que sé. Me encanta esa idea, digamos. ¿Y tenés noción de si tus alumnos estudian con tus videos? Sí, no, obvio. De hecho, mucha gente se anota a mi comisión porque me conoce de las redes y me manda un mensaje de Instagram y me dicen, ¿qué comisión das clase? Y se terminan anotando ahí. Y también otros colegas me dicen, che, te mencionaron en mis clases, digamos. Como que yo creo que en el nicho del derecho laboral, la mayoría me conoce, pero porque es un nicho chiquito, en el sentido de que hay poca gente que enseña derecho a estudiantes y abogados. Hay mucho capaz en TikTok, en las redes, que enseñan a ciudadanos, pero que enseñen derecho a abogados y estudiantes, hay pocos, digamos. Sí, a mí me llama la atención, desde los primeros videos, debo decir que mejoró muchísimo la edición, pero desde el principio estuvo presente Los Simpsons, que, digo, todo correlato con la vida real tiene o va a parar a los Simpsons, ¿no? O sea, siempre lo podemos referenciar con algo y eso creo que es un método también para captar la atención. Digo, hoy en día que los estudiantes por ahí están más dispersos y les cuesta más por ahí sentarse a leer un manual. Para mí, primero que nada, la gente para que esté motivada aprendiendo tiene que saber que eso sirve. Y poner un clip de Los Simpsons tiene que ver con esta situación de derecho que estamos analizando, en realidad tiene un trasfondo, sirve para algo y se aprende mucho mejor con humor, se vive mucho mejor con humor, esto está súper comprobado. Aprender tiene que ser un acto súper divertido, ameno, no tiene que ser algo de aprenderte cosas de memoria que no te van a servir. Y meter clips de Los Simpsons y así, chistes, memes, para mí es clave. Porque la educación del futuro es eso para mí. O sea, que la gente disfrute, que sea como un juego, ¿no? Tipo algo tedioso. Y hablando un poco del tema de los estudiantes, queríamos consultar respecto a unos tips, entre comillas, que puedas brindar a estudiantes que estén escuchando, que estén del otro lado, que se quieran especializar, sobre todo en derecho laboral, con la situación actual, ¿no? Digamos, y en la universidad. Mirá, el primer tip, aunque sea muy autorreferencial, es que pongan consejo para estudiante de Derecho, espacio Soy Jurista, y tengo más de 25 videos dando consejos específicos, digamos. Pero yo creo que lo más importante es aprender a aprender. O sea, muchas veces transitamos muchos años de nuestra vida y no aprendimos a aprender. Y yo creo que es lo más importante. La forma en que uno... Sí, tener un sistema. Hay un millón de consejos que te pueden decir, pero no sé, algunos hablan del santuario del estudio. O sea, un lugar donde te sientas cómodo para estudiar, sin distracciones, tener confianza en vos mismo, que te va a ir bien, dedicarle las horas, saber que si estudias muy poquito todos los días, es 10 veces más fácil rendir un parcial que si dejas todos los 2 días anteriores. O sea, consejos hay millones, pero... Pensá esto, agarra una hoja en blanco y decís, tengo que aprender a aprender. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las 10 cosas que debería hacer? Por ejemplo, investigar dónde.
En YouTube está lleno de videos. Hay un youtuber, Pablo Lomeli, que enseña, un genio. Y yo creo que eso te va a abrir la mente, porque después cuando vos trabajás, también estás estudiando todo el tiempo. O sea, acaba de salir el fallo de Levinas, todos se vuelven locos. Y si vos tenés un proceso, decís, bueno, se investiga de esta forma, las conclusiones son A o B o C, y empezás a usar tu tiempo de forma distinta. O sea, yo creo que cada uno tiene que estudiar desarrollo personal y tiene que empezar a adquirir habilidades, digamos. No solo aprender de memoria A, B o C, sino decir, por ejemplo, a mí me servía mucho cuando era estudiante, no sé, tengo que aprender el 245. Lo primero que me preguntaba era, ¿qué sirve? ¿Qué pasa en el supuesto A, B, C de la vida real? Y entonces decía, esto era porque si lo despiden le tienen que pagar, y en qué caso sí, en qué caso no. Y te empezás a hacer autopreguntas que te motivan, y entonces tu cerebro se acuerda. Si vos es un dato que te entra y te sale, en el mejor de los casos, lo estudiás de memoria, rendís bien el parcial y a los 2 días te olvidás. Te olvidaste. Pero si te motiva, ahí está la clave. Sí, sobre todo en el derecho laboral, donde rige el principio de la realidad, ¿no? Entonces tiene que estar ese correlato entre lo que sucede en la vida real y lo que marca el derecho. Te quería preguntar en ese sentido, porque vos tenés mucha experiencia como abogado laboralista, y por ahí está esta cuestión también de las nuevas generaciones, de que ahora todo pasa por las redes y todo es subir contenido y demás. Y yo por ahí hacía un paralelismo entre lo que es recibirse de abogado y lo que es sacar el carnet de conducir, ¿no? Porque llega un momento que uno tiene el carnet, pero por ahí no tiene la experiencia de haber manejado, digamos, sabe las reglas del juego, sabe los libros, pero no tiene la práctica. Digo, en tu caso fue primero formarte y tener experiencia en el campo para después reproducir y viralizar tu contenido. O sea, yo del 2011 era estudiante en esa época. Ya empecé a dar clase con Julio Brisolía, que es un juez muy conocido del derecho del trabajo, de la Justicia Nacional del Trabajo. Y algo que me rompió la mente de su forma de dar clase dentro de la UBA es que él siempre hizo contenido práctico. O sea, entrás y ves telegramas, liquidaciones. Bueno, yo aprendí útiles. todo eso con vos, literalmente, porque me anoté en esa comisión y realmente es increíble porque ves toda la parte práctica y los exámenes eran prácticos. Entonces no servía de nada aprenderte las cosas de memoria, los artículos de memoria, lo tenías que llevar a la práctica y lo tenías que hacer y pensar. Y para mí lo más importante es eso de razonar, hacer razonar a los alumnos, hacer pensar, entender para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Es que o sea, ¿para qué sirve todo esto? O sea, si no lo sabés trasladar un caso en concreto. Y yo creo que la facultad le falta más práctica. Debería ser todo mucho con más práctica porque te llega más, le das más utilidad, podés ayudar al mundo mucho mejor, digamos. O sea, me parece clave la práctica. Y yo ese modelo lo adopté a redes sociales, digamos. Lo que sí, mi público siempre fue bastante académico, porque si tengo un video de te pueden firmar el trabajo que dura 45 minutos, que capaz a un trabajador le cuesta si no es fanático. Tengo un montón de trabajadores que me siguen, Sí. pero son muchos, no sé, delegados o cuestiones, trabajadores que les interesa mucho sus derechos, porque a muchos trabajadores en realidad les interesa, sí, no, ¿puedo o no puedo? Y en realidad hay como Aristas. muchas aristas, muchos dependen en el ¿Y medio. podrías decirnos cuáles son los errores más comunes que cometen los abogados al intentar captar clientes en lo que es el área laboral? Bueno, gran tema. Tengo un video de cómo conseguir clientes gratuitos en YouTube que está muy bueno. Para todo hay videos. Claro. Y son como 4 años de contenido, 5 ya. Y estuve subiendo un video por semana por mucho tiempo. Así que tengo video para casi todo, la verdad. Yo creo que tener vergüenza a exponerse. Porque hay 2 cosas que nos limitan en la vida a todos. El miedo al fracaso y el miedo al ridículo. Y yo creo que el abogado tiene eso, miedo al fracaso y miedo al ridículo. Y subconscientemente se limita. Por ejemplo, le da vergüenza hacer un video y subirlo a Instagram. Por ejemplo, se toma un Uber y le da vergüenza decirle al conductor, che, ¿sabés que vos podés reclamar? Por ejemplo, está en una cena de amigos y le da vergüenza decir, che, ¿sabés que yo soy abogado de divorcios y hago tal cosa? Y no tenés que ser cargoso, pero tenés que aprender a venderte. Porque si vos le estás dando un servicio al otro y lo estás ayudando, ¿por qué no lo vas a hacer? A mí no me da vergüenza vender mis servicios, porque yo sé que lo estoy ayudando a la otra persona.
Entonces me parece que va por Me ahí. parece fundamental, me parece... Sí, súper interesante. Y también hay una cuestión entre los estudiantes y creo que pasa con los abogados también. A mí me pasaba cuando yo era estudiante y iba a procurar a tribunales, que a veces el lenguaje técnico que se maneja en tribunales, uno no sabía alguna palabra, no sabía cómo era determinado procedimiento y le da vergüenza preguntar. Y uno después en algún momento hace el clic y dice, pero pará, si te da vergüenza ahora preguntar como estudiante, va a ser mucho peor el proceso cuando efectivamente seas abogado, que uno asume que el abogado tiene que saber todas las leyes de todos los decretos, por lo menos de la República Argentina, y es muy común en una reunión hay un abogado, va dirigida la consulta, y está bien, ¿no? Es genuino decir, este tema no manejo, le pasa a los médicos también. Total, es como que vayas a un médico que es cirujano y le preguntes algo de mi esposa está por tener un hijo y capaz no tiene ni idea, o sea, si no es especialista. Acá es normal. Pero para mí hay que romper con ese mito, porque una de las cosas que digo todos los martes en la Academia de Juristas es, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Porque nos criaron de alguna manera de que si nosotros preguntábamos en clase eso estaba mal. Y te pegaban en la mano y te hacían quedar mal, en ridículo enfrente de toda la clase, por osar hacer una pregunta. Y en realidad no es al así. contrario, No. porque si no preguntas, no sabes, no adquieres conocimiento, no sabes los errores que puedes estar teniendo. El éxito viene de muchos fracasos. Y yo he fracasado en un montón de cosas. Y así como tengo videos que tienen 100.000 vistas, tengo un montón de videos que tienen pocas vistas. Y así como tengo un montón de casos multimillonarios que gané, he perdido casos. Y respecto bueno. a los fracasos, pero en realidad más al llano, digamos, ¿qué situación o qué error has tenido en lo que es, por ejemplo, el marketing, vos como promocionándote como abogado, algo que pueda evitar otro abogado cuando se quiera posicionar? Yo creo que el secreto, así como recién te dije, estudia cómo estudiar cómo hacerte conocido. Y ahí tenés que estudiar, por ejemplo, marca personal, tenés que estudiar posicionamiento tipo SEO, de, por ejemplo, a los videos de YouTube. ¿Qué le van a poner? ¿Qué título le van a poner a este video? Porque si le ponen, capaz, Derecho del Trabajo con Esteban, capaz no es un título gancho. Ahora, si ponen algo que intrigue mucho, que te dé ganas de hacer clic, que diga, no sé, Soy Jurista lo despidieron, o Soy Jurista demanda a YouTube, capaz estoy exagerando, pero eso llamaría la atención. Obvio que no tenés que vender humo, porque después la gente lo ve y si no le gusta lo que ve, no te vuelve a ver. Pero tenés que ver la forma en hacer algo cotidiano más divertido. Por ejemplo, yo puedo hacer un video que sea el artículo 245 o si te despiden cuánta plata te tienen que pagar. Entonces el título es totalmente distinto, pero el contenido es el mismo. Te voy a hablar del 245, la antigüedad, la remuneración. Pero cuando esa persona que le llega dice, che, esto le sirve a mi hermano si lo despiden, a mi viejo, a mí, a mi amigo. Entonces le encuentra utilidad y se posiciona mejor. Estamos conversando con Esteban Diego de Albuquerque, alias Soy Jurista. Quédense que enseguida regresamos con más Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo, estamos conversando con Esteban Diego de Albuquerque, soy jurista. ¡Jua! Ahí va. El sonido es completamente natural, no hay edición acá. Estamos conversando sobre cuestiones de derecho del trabajo y queremos pimponearlo, no le vamos a dar respiro ahora. Queremos saber qué pasa si se puede o no se puede filmar en el trabajo. O revisar, viste que a veces por ahí te revisan las pertenencias también al entrar, al salir. Mira, para mí la respuesta acá siempre va a ser depende y puedo estar horas hablando del tema, pero voy a hacer de cuenta que los que nos están escuchando están al lado mío y les voy a dar el título de abogado y les voy a decir la palabra mágica, sentido común. Lo que nos protege constitucionalmente es básicamente que no pueden perjudicar la dignidad del trabajador. Sentido común. Entonces, ¿a vos te parece sentido común una cámara en el baño? Y no. Y no, la verdad que no. No parece. Bueno, ahora, ¿te parece de sentido común una cámara que apunta a una caja llena de plata para que no se pierda a un peso? Que esa cámara no tenga audio, simplemente que apunte a la plata para proteger el patrimonio de alguien, o a la entrada salida de un negocio donde entra gente para ver si hay alguien que se roba algo, que
esté filmado Podemos eso. hablar un poco de lo que es el ámbito público, ¿no? Un espacio público y además, por supuesto, con entrada y salida de clientes o donde hay dinero, estaría correcto. Pero Total. yo consulto, por ejemplo... Depende. Bueno, depende, sí. Con el tema del audio, ¿no? Porque muchas veces hay audio detrás de esas cámaras y yo he tenido algún caso de algún trabajador que viene el empleador y lo chantajea, por decirlo de alguna forma, y decirle, mira, yo escuché esto porque tengo la cámara con audio, y bajo cierta amenaza le dice, bueno, ahora tenés que hacer esto, esto y esto, le da una serie de tareas que tiene que realizar, y si no, bueno, vas a tener algún tipo de suspensión, Sí, ahí ya nos estamos corriendo del derecho laboral y estamos entrando al derecho penal. O sea, Claro. si alguien te dice, hace esto, mandá un telegrama de renuncia, o si no, voy y te hago una denuncia policial, ya estamos diciendo que el empleador está cometiendo un ilícito que va más allá de un ilícito contractual. Pasa, pero yo creo que eso se puede atacar de dos formas. Una técnica de tratar de decir que esa grabación es trucha, porque hoy en día hay tecnología que yo puedo falsificar, puedo poner un audio del Papa diciendo que suscríbanse al canal de Soy Jurista, y me va a salir perfecto el audio, y puedo hacer un video del Papa diciendo eso, y yo no soy un genio de la computación. Entonces, imagínate un empleador que quiere despedir a Pedro, si invierte muy poca plata, puede falsificar todo eso. Entonces, una forma de atacarlo es desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista del sentido común, sea donde sea que haya una cámara, tiene que estar notificado el trabajador de que ahí hay una filmación, digamos. En principio sí, eso es lo que dice la ley argentina, digamos, en la ley de contrato de trabajo. De hecho, si ponen, me pueden firmar el trabajo Espacio Soy Jurista en YouTube, hay un video de 45 minutos que explica todo eso, porque nosotros los abogados, el sentido común, lo nutrimos con jurisprudencia, con casos de la vida real, de la Argentina, de otros países, donde jueces en ejemplos en concreto dijeron esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero lo que nos preguntamos es qué pasa frente al incumplimiento también. Ustedes seguro conocen la teoría del árbol envenenado, que es, no, esa prueba la hiciste mal, esa prueba no sirve, hipotéticamente hablando, pero, como digo siempre, todo depende. Pero aunque no lo crean, el sentido común ayuda un montonazo en este tipo de casos. Y la realidad supera la ficción. O sea, yo he visto casos de que filmaban cosas que decís, no lo puedo creer. Pero todo tiene que ver con el caso en concreto. Y lo peor, lo que pasa en el derecho laboral, es que capaz está mal, pero vos no podés hacer nada en el día a día. Porque si te quejas a la calle, eso es lo grave, digamos. Eso es lo grave. De que todo a veces queda discusión. Porque yo le puedo decir a mi cliente, no, ¿cómo te va a filmar en el baño? Es una locura. Que te diga que te filman en el baño por miedo a que vos estés mirando memes en el baño. No puedes mirarme en el baño. Y pero con el lo tema hace. de revisar las Ese es el pertenencias cuando los empleados salen del lugar. Lo mismo, o sea, en principio deberían avisarte, debería ser a todo el mundo, no debería ser solo a vos. Pero, repito, el problema de este tipo de ejercicios de imaginarnos situaciones es qué pasa si efectivamente lo hacen. Y ahí lo más grave que puede pasar, de acuerdo al caso, es te puedes considerar despedido, puedes reclamar una indemnización, puedes reclamar un daño moral que excede las indemnizaciones, podés hacer una acción preventiva para que no lo hagan más, que los sindicatos lo hacen muchas veces. Pero ahora, en el caso de la filmación, digo, es una prueba que, llegado el caso de un proceso, podría favorecer a cualquiera de las dos partes, digamos, dependiendo cómo se susciten los hechos. Sí, depende, pero es como te decía, el peligro de hoy en día con la inteligencia artificial es la validez de ese documento electrónico, porque es muy fácil falsificar algo. Recordamos que estamos conversando con Esteban Dalbuquerque, soy jurista. ¿Hiciste clic en el lugar indicado? Ahí está. Y pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @derechoafondo. También estamos en X como Derecho a Fondo y en YouTube y en Spotify. Es un tema de la filmación que siempre trae problemas, porque a veces yo cuando veo el cartel de Sonría lo estamos filmando cuando entras a un local, lo primero que pienso es que no tienen cámaras, que es como un mecanismo disuasivo, ¿no? Sí. Pero hay muchas cuestiones que se suscitan en el trabajo y demás. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las enfermedades, ¿no? Naturalmente todos en algún momento nos enfermamos y eso puede hacer que el trabajador no pueda concurrir al trabajo. ¿Qué escenario se abre ante la inconcurrencia del trabajador a su puesto de trabajo?
La respuesta larga es pongan enfermedades inculpables, espacio soy jurista, y un video de 1 hora y media, gratuito. Y la respuesta corta, que sería el depende, es que en principio a vos te tienen que pagar el salario. O sea, si vos te enfermás, conseguís un certificado médico y te tienen que pagar el salario. Si no te lo pagan, la empresa está incumpliendo. Pero si vos truchaste el certificado porque te metiste en Mercado Libre y compraste un certificado, además de ser pasible de posibles delitos penales por falsificación de documental, etcétera, etcétera, dependiendo del caso, te pueden despedir y no te pagan un peso de indemnización. Entonces, el riesgo de tirarte a chanta, jurídicamente hablando, es eso, que te despidan con justa causa, pero yo creo que hay cosas que exceden el derecho, que tienen que ver con el sentido común. Porque el trabajador que se tira chanta de que falta por enfermedades que son mentira, a la larga termina perdiendo reputación en el empleo y lo termina perdiendo con o sin derecho a indemnización dependiendo del caso, ¿no? Y podemos hablar un poquito sobre la licencia por enfermedad, porque a veces pasa que vienen con esa duda de que no sé por cuánto tiempo dura, que si un año, que si no, que quién me tiene que pagar el sueldo, que desde cuándo se me descuenta. Y un súper depende, porque en el derecho argentino depende bien si sos empleado público, si sos privado, si sos de tal provincia, de tal otra, para dónde trabajás. No es lo mismo si el accidente fue porque estaba jugando fútbol el sábado de la tarde que si estaba yendo a trabajar, o si fue por culpa, hay un nexo causal con el trabajo, o sea, está relacionado con el trabajo, con una enfermedad, con un accidente o con algo. Entonces hay muchos depende. En general, como mínimo 3 meses de licencia paga tenés por hasta 3 meses, porque tu médico te tiene que decir, no es que si el médico te dice 1 mes, vos tenés 3 meses, no. Entonces como que hay un gran depende enorme, por eso se tienen que asesorar los que están escuchando para hablar con un abogado y decirle, mirá, la situación es esta, ¿cuánto? Pero en la mayoría de los casos, las licencias por enfermedades son pagas, o sea, el salario te lo tienen que pagar, y te tienen que pagar lo mismo que si estuviese trabajando, no menos, pero obvio que todo depende del caso en concreto. Ahora, en la práctica, cuando llega el cliente a consultar al abogado, muchas veces por ahí ya es tarde, ¿no? Digo, pasó todo un proceso en el cual no sabía cuál era la legislación y se guiaba por ahí por las órdenes que recibía de su empleador. Sí, pero también tiene que ver con el incumplimiento, o sea, porque si es tarde, pero lo que pasó es que él no mandó carta de documento diciendo, che, no me pagaste, pagame, capaz en muchos casos no es muy grave. Ahora, si es tarde porque le mandaron 38 cartas de documento de abandono de trabajo y no hizo nada, ahí sí capaz le cuesta el juicio entero o toda la relación. Es mejor prevenir que curar, es mejor asesorarte antes, pero depende. A mí a veces lo que más me duele es cuando el caso lo agarró otro abogado, hizo las cosas mal. Eso es como difícil de enderezar en el caso en concreto. Pero en general depende lo que el trabajador hizo mal, entre comillas. Por eso está bueno que se asesoren siempre. Está bueno que siempre la respuesta empieza con depende. Y es cierto, en el derecho no hay certezas. Es que sería una falta de decoro profesional, o sea, yo te estaría mintiendo si te respondo. Además de cometer un incumplimiento porque yo lo que te digo es para ayudarte. Y si te estoy confundiendo o te estoy mandando por el camino equivocado, no es la idea. ¿Qué es lo peligroso de las redes? Porque yo veo mucho contenido corto que está bien, pero está mal. O sea, no es para todos los casos por ahí. Lo tenés que decir todo como en general tal cosa, o en principio tal cosa, y ahí sí decís lo que quieras. Pero si vos decís, a los trabajadores les corresponden 14 días de vacaciones, ya está mal, porque depende del convenio colectivo, depende de la antigüedad, o sea, hay que ser muy respetuoso con las palabras. Y eso es lo bueno de hacer videos y editarme yo mismo, porque me escucho una y otra vez y trato de no cometer estos errores, digamos. Sí, además si son tan largos podés explicar a fondo, sí. Más o menos, en la medida de lo posible. Es lo lindo de YouTube, que tenés mucho más tiempo que en Instagram o en TikTok y cosas así. Igualmente hay cuestiones que son premisas, si se quiere, de índole más universal, que hacen, por ejemplo, la buena fe, como tiene que ver el tema de la notificación, ¿no? Digamos, esta recomendación del trabajador de tener su domicilio siempre actualizado, ¿no? En caso de que si se muda, que por ahí uno cuando vota o cuestiones así no le da tanta importancia, pero en el derecho laboral cobra una importancia meridiana, ¿no? No, además, pensá esto, ponele que vos debés plata de una tarjeta de crédito que no pediste. Si vos no tenés el domicilio actualizado, te pueden ejecutar y nunca te enterás hasta que te traban un embargo. Tener el domicilio actualizado es re importante en el derecho en general y la gente muchas veces no lo sabe.
Pero sí, esos pequeños tips jurídicos te pueden resalvar, digamos. Recontra. Estamos conversando con Esteban Dalbuquerque, soy jurista, y vamos a hacerle la pregunta final, porque tenemos miles de preguntas para hacerle, pero estamos cortos de tiempo. ¿Habría que hacer alguna reforma en el derecho laboral que no se esté hablando en estos tiempos? Y yo le haría miles de reformas. Yo no estoy de acuerdo con toda la ley base, con el de 1723, con el decreto 847. ¿Estabas de acuerdo con lo que había antes? Con lo que habían. Y es muy complicado porque hay cosas que sí y cosas que no. Es muy difícil hablar en general. Ahora, si vos me preguntás mi opinión personal de si esto es para mejor, no, para mí es claramente para peor, porque esto fomenta el trabajo no registrado y perjudica incluso al buen empleador, porque el buen empleador ahora está compitiendo contra el empleador que busca a tener todos sus trabajadores como falsos colaboradores, trabajo no registrado, etcétera, etcétera. O sea, resumiendo un poco la idea, lo que hizo esta reforma a grandes rasgos es permitir o fomentar que haya mucho trabajo no registrado o mal registrado en figuras como el colaborador, el monotributo, la tercerización, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace que el empleador se acostumbre a que, está bueno esto de incumplir la ley, porque tengo beneficios, mira, pago menos aportes, y eso que perjudica a los jubilados, etcétera, y al buen empleador, porque el buen empleador que quiera tener a todos registrados está compitiendo contra empleadores que no. Entonces, eliminar las indemnizaciones, permitir la tercerización y las indemnizaciones agravadas, me refiero, son todas políticas que para mí van a perjudicar al país. Y solo va a beneficiar a los abogados, porque vamos a tener muchísimo más trabajo, mucha más inseguridad jurídica, y eso potencia el litigio, que es lo que esta ley dijo que tenía que iba a apaciguar y que iba a limitar, exactamente. Sí. O sea, al final todo lo contrario. Contamos con la opinión, le agradecemos a Esteban Diego Dalbuquerque, soy jurista. Hiciste clic en el lugar indicado. Quédense que enseguida volvemos con más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos en Derecho a Fondo por Radio UBA. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @derechoafondoRUBA, en X, Derecho a Fondo, y ahora también estamos en Spotify y YouTube. Tenemos el honor, ahora tenemos en línea a Martín Casares, secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y coordinador de justicia en la Fundación Pensar. Martín, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos, un gusto, Bueno, muchas gracias por la comunicación. Tenemos este tema de la semana que está en vigencia y estamos todos los abogados pendientes de cómo se va a resolver, que tiene que ver con la designación de los jueces de la Corte por decreto y este decreto que los nombra en comisión. Queríamos saber qué significa eso y qué alcance tiene. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Mira, la figura del juez en comisión se trata de unos nombramientos interinos que están previstos en la cláusula constitucional en el artículo 99, inciso 19. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución establece que cuando el Congreso esté cerrado y se dé una vacante, el Poder Ejecutivo pueda designar, o sea, llenar las vacantes que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, estoy leyendo textual la Constitución, por medio de nombramientos en comisión. Estos nombramientos expirarán al final de la próxima legislatura. Entonces, lo que tenemos es, aclaremos para quien no se acuerde, el procedimiento para designar jueces de la Corte es un procedimiento que desde la reforma constitucional de 1994 exige una mayoría especial, una mayoría agravada de 2/3 de los senadores presentes y obviamente siempre los nombramientos, las propuestas son impulsadas, son elevadas al Senado para su acuerdo por el Poder Ejecutivo. Entonces, este supuesto, que ahora, digamos, tenemos que ver en qué casos se podría aplicar, con qué límites y qué alcance en el tiempo,
debiera ser para casos excepcionales, ya que la regla exige una mayoría agravada con acuerdo del Senado. Bien, bien, queda claro. Ahora, pareciera ser que la Constitución es bastante clara en esto, sin embargo hay voces, digamos, en contra, o hay quienes defienden la constitucionalidad de esta medida y hay quienes dicen que va en contra del espíritu. O sea, ¿cuáles serían los fundamentos para decir que esto es constitucional o que no lo es? Bueno, es un buen punto. A ver, como toda excepción, en mi opinión, tiene que ser por la regla de una excepción justamente es que sea justificada en una excepción, que sea de interpretación restrictiva y que justamente su ejercicio sea de carácter excepcional. ¿Por qué? Porque la regla es clara. Los jueces de todas las instancias se aprueban con acuerdo del Senado y especialmente luego de la reforma de la Constitución de 1994, los de la Corte, al igual que el Procurador General y la Defensora General de la Nación, con una mayoría agravada. ¿Qué quiere decir esto? Que la facultad de designar no es del Ejecutivo, sino que es concurrente. Concurre la intervención del Poder Ejecutivo en la Nación y la del Senado. Y esto es muy importante. Como es para los magistrados inferiores, en donde existe la etapa del concurso realizado en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Senado no debate y no trata, nadie analiza la idoneidad en el ejercicio práctico, moral y la independencia de esos magistrados, porque nadie tuvo la posibilidad de evaluar ese impulso, ese nombramiento realizado por el Ejecutivo, ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, en este caso nosotros tendríamos, o sea, en realidad tendría un año, es una designación provisoria, ¿no? Y depende de que el Ejecutivo es el que tenga que volver a impulsar su candidatura. En líneas generales sería como así. Sí, bueno, estás dando en un punto que para mí es central. O sea, en esencia, una designación en comisión es temporaria, es provisoria. Y esto es lo que muchos dicen que puede afectar la independencia del que tienen que tener los magistrados para justamente ejercer la magistratura, ¿no? Para poder resolver de manera imparcial. ¿Por qué? Porque la duración en el cargo va a depender de la voluntad del presidente, el Poder Ejecutivo Nacional, que impulse ese decreto o del Senado que apruebe su pliego, con lo cual está en una situación de fragilidad durante ese tiempo. Sí, entiendo que institucionalmente esto no es lo deseable y se abre la pregunta de qué va a pasar de acá en adelante y qué puede llegar a pasar con los fallos de la Corte si finalmente los pliegos no son tratados y aprobados por el Senado, ¿no? Bueno, hay un poco, yo en una columna que publiqué hace unos días, lo que ponía es esto, de qué forma puede afectar la designación de jueces en comisión, ¿no? En términos de confianza en las decisiones que a futuro esos magistrados tienen que tomar, porque el día de mañana, cuando se integren los dos, por ahora tenemos uno, porque hay una situación distinta en términos del trámite burocrático judicial a realizar, pero cuando estén, vamos a tener una corte que alguno va a poder decir que no es confiable porque no tiene las garantías, la estabilidad en el cargo. Entonces, genera definitivamente un mal precedente. Sí, claro. Y en ese sentido, digo, más allá, entiendo que acá hay una cuestión de forma, porque ni siquiera es que uno llegue a hablar del fondo, porque la forma en que, digamos, se resolvió esto, o se intenta resolver esto, impidió tratar con profundidad el fondo digamos, de la capacidad que tienen los ministros de la Corte. ¿Cómo ves en este sentido la posibilidad de ampliar los miembros de la Corte? O como contrapregunta a eso hago, si podía funcionar con 3 miembros. Mira, la Corte
puede funcionar con 3 miembros, porque en realidad también está previsto que funcione mediante un mecanismo que es el mecanismo de los conjueces. Entonces, si bien la Corte idealmente tiene que estar integrado por 5 magistrados o magistradas, tiene la posibilidad, tiene la válvula de escape de hacer uso, de convocar a estos conjueces para la Corte Suprema que provienen o de los presidentes de las cámaras federales o, en el caso de que tenga, el gobierno actual todavía no ha elevado, hay una lista de conjueces que también propone el Ejecutivo y que tiene que ser aprobada con 2/3 del Senado para aquellos casos en los cuales existan vacantes o se excusen a algún miembro del tribunal. Sí, a mí por ahí lo que me cuesta entender, no sé si responde más a una cuestión política, y a eso venía mi pregunta, ¿cuál era la urgencia? Digo, más allá de que, como leíste el artículo 99, tenía que ser, digamos, para que este decreto tenga cierta legitimidad, tenía que ser por fuera de las sesiones legislativas. Digo, más allá de eso, uno, ¿qué lectura tiene que hacer de por qué los nombran ahora y no pueden esperar o, digamos, que haya un debate en el Senado? Bueno, acá tenés una particularidad que es, tenemos que hacer un poco de memoria a de dónde surge la cláusula esta que faculta al Ejecutivo, dijimos, frente a algunos supuestos, habrá que ver si se dieron en estos casos, a designar magistrados en comisión. Y es de 1860. En 1860, el Congreso, el Senado de la Nación, estaba cerrado casi 7 meses al año. Entonces, digamos, podía llegar a ser razonable en esa época en la que el constituyente trajo esa institución que proviene del constitucionalismo norteamericano, esto es importante por algo que ahora les voy a decir, pensar en no dejar cargos vacantes que requieran del acuerdo del Senado. Y recordemos que acá estos cargos vacantes no son los de magistrados en líneas generales, son más bien embajadores, altas jerarquías del ejército y también otros como puede ser el Procurador General de la Nación, en su momento el titular de la Agencia Federal de Investigación y demás. Pero además, entonces, tenemos que fue pensada la cláusula, la facultad en la que se le delega una potestad que naturalmente es del Senado, ¿sí? Porque es quien presta o no el acuerdo y quien de alguna manera pone un filtro, pone un contrapeso a esa propuesta, la pondera, la evalúa. También es importante no solo que el contexto histórico eran 7 meses de no funcionamiento del Senado, sino que también esta cláusula venía de la Constitución de los Estados Unidos, en el cual hay muchos cargos de secretario y de subsecretario del Poder Ejecutivo que requieren acuerdo del Senado. Te diría que casi todo el gabinete, entonces, está pensado para no inmovilizar al Estado, al gobierno. Y ante esta situación y la posible falta de credibilidad, ¿no?, de una Corte Suprema de Justicia así que no termina siendo tan independiente, ¿cómo se fortalece esa independencia? ¿Cómo se podría lograr? Mira, esto es muy importante porque yo creo que, bueno, las últimas mediciones de las distintas encuestas, índices de confianza en la justicia que realizan la Universidad de Itela, el Fores y otras organizaciones especializadas del sector justicia, nos muestran que la credibilidad, la confianza de la sociedad en la justicia es muy baja. Y está claro que este tipo de medidas no suman, no aumentan la credibilidad. Con lo cual, siempre es mucho más difícil construir legitimidad y confianza que destruirla. Por esto de ser y parecer, ¿no? Entonces, me parece que va a llevar tiempo, pero bueno, lo harán los jueces. Primero hay que ver qué pasa con el Senado cuando empiece a sesionar de vuelta, y después qué pasa en las sentencias que tengan que intervenir y dictar estos magistrados una vez que se incorporen a la Corte, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, es una película que está viva y, digo, se va moviendo paso a paso. Son muchos los caminos. Veremos cómo
cómo termina esto. Te quería preguntar, Martín, recordemos que estamos hablando con Martín Casares, secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Te quería preguntar cómo se para el colegio frente a este escenario de incertidumbre. Porque es un momento, si se quiere, político complicado, complejo, en el cual venimos del fallo Levinas. Hay determinados avances sobre lo que tiene que ver la justicia y sobre también otros... otros trabajos y otras cuestiones. ¿Cuál es la posición del colegio? Ya sé que el colegio es muy amplio y está representado por muchos, pero desde el punto de vista gremial, ¿cómo se para el colegio de esta situación? Mira, desde el punto de vista institucional, el colegio está muy activo, te diría más que nunca, en justamente la defensa de estos cumplimientos de estos procedimientos que justamente hacen al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial. En las distintas instancias en las cuales nos hemos expresado, también otro capítulo, hemos dicho que la Corte tenía que estar integrada por candidatas mujeres también, que eso va a ser una deuda de esta integración. Y luego, con relación a la designación por decreto, dijimos que no era un buen antecedente y que lo ideal siempre es seguir los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes. Sobre todo por esto un poco que remarcabas recién vos, Gastón, que es, no es lo mismo hacerlo hace 150 años con 6 meses de Senado sin sesionar que a 3 días hábiles de retomar la actividad parlamentaria. Entonces, desde ese lugar nosotros creemos que, obviamente hay que dar el debate, está buena la conversación pública, pero nos parece que tenemos que fortalecer los procesos de designación de magistrados justamente para darles las herramientas que les puedan garantizar a ellos el ejercicio de la alta función de manera independiente, sin ningún tipo de fragilidad o compromiso a futuro de si tienen estabilidad en el cargo, van a ser mucho más libres a la hora de decidir. Y eso es lo que nosotros queremos para el máximo tribunal del país. Absolutamente. Estuvimos conversando con Martín Casares, secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y coordinador de justicia en la Fundación Pensar. Martín, muchísimas gracias por el contacto. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que un placer. Saludos a la audiencia y a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, y Juli, nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Se nos pasó volando el programa. ¿Vos cómo pasaste el día de tu cumpleaños? Excelente, la verdad lo terminé espectacular con el programa. Qué mejor que hacer radio, ¿no? Exacto. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @derechoafondo.LUA, en X, @derechoafondo. Estamos también ahora en Spotify y en YouTube como Derecho a Fondo Radio UBA, así que nos pueden buscar. Si se perdieron algún programa, lo encuentran ahí. Mi nombre es Gastón Smulevisi. El mío, Julieta Tobal. Salúdenla a Juli, que hoy es su cumpleaños. No vamos a decir cuántos, obviamente, pero uno más que el año pasado, eso sí podemos decir. Eso sí, eso es importante. Esto fue todo. Nos reencontramos la semana que viene para seguir disfrutando de más Derecho a Fondo.